Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hoy vamos a presentarles, señoras y señores, la intervención que hemos logrado convocar desde hace mucho tiempo. Hemos estado solicitando comparecencias periódicas, dada una carpeta de posibles manifestaciones o transparencia o exposición de resultados en indagaciones muy significativas. Hoy vamos a tener la oportunidad de ofrecer a ustedes dos paneles de gran significación. En primer lugar, en primerísimo lugar, saludamos con afecto, saludamos con mucho respeto a su trabajo, a su desenvolvimiento y bueno, por el alto parentesco de paisanaje que tenemos con la fiscal Diana Salazar, la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Estado ecuatoriano, está con ustedes a través de la cadena Democracia, AM/FM, señal de televisión digital, en la cual ustedes van a poder contemplarla en la explicación que naturalmente le vamos a pedir con todo respeto a funciones que no son tan controversiales como la otra fiscalía y no por el turno que ocupa la actual fiscal general subrogante, sino porque siempre nos ha dejado inquietudes no colmadas de informes, reportes, explicaciones. La lentitud en los procesos de la Fiscalía General han sido diametralmente distintos a los que nos ha ofrecido el trabajo de la doctora Salazar. Así es que estamos muy contentos de tenerla acá. Y yo recuerdo que era importante y estaba en mora de algún ejercicio de indagación, especialmente la búsqueda, y para comenzar, de cómo evitar que el dinero ilegal ingrese en la campaña electoral. El periodo de campaña está corriendo, de a poco se acorta y los candidatos se apuran para promocionar sus respectivas imágenes. Han comenzado a gastar muchos recursos en espectáculos musicales, en calendarios, en banderines, en recorridos en los que algunos regalan toda clase de calendarios, de camisetas, de banderines, en fin, accesorios que son parte de su agenda diaria y que no contribuyen, digamos, a generar un claro
una clara propuesta de cada uno de ellos, sino que quieren afianzarse y lo que notamos, hay muchísimo dinero, incluso el 90% mal habido, desde todo punto de vista, que buscamos se controle. Porque todavía dinero robado que sirva para postular a imágenes que nos otorgan una incertidumbre infinita por lo desconocidos que son esos cuadros, que se han animado en una minga de audacia y de temeridad a convertirse en candidatos sin tener los beneplácitos sociales o la comprobación y auditoría comunitaria que les posicione para ocupar esos puestos. Entonces, el control del financiamiento de estos eventos durante esta campaña electoral es nuestra primera interrogante para que por lo menos la Fiscalía UAFE y su principal, la doctora Diana Salazar, nos haga el favor de informarnos qué precisiones y digamos, hacia dónde están apuntando sus baterías de auditoría indispensables y necesarias para que no cometamos el error de convencernos porque dinero robado hayan ingresado a las respectivas campañas y sean los mecanismos de persuasión y de intención de voto de todos los ecuatorianos. Esto sería el colmo de los colmos, como dice el lenguaje popular. Así es que mi cordial bienvenida. Yo creo que el público radio oyente está muy expectante de algunos informes que seguramente nos debe, y estoy casi convencido que nos debe la doctora Diana Salazar. Y ya lo iré precisando en el curso de este conversatorio. Por nuestra parte, nos sentimos contentos de tenerla acá. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Gonzalito, por la invitación. Disculpas por no haber podido venir antes, pero hemos estado, usted comprenderá, en un proceso de silencio ante los medios de comunicación. Silencio estratégico, podríamos decir. Silencio estratégico, sí, para poder trabajar, y cuando tenemos cosas que informar, estamos acá siempre. Un caluroso saludo, además por San Valentín. Además, mil perdones. Feliz día, espero que usted lo pase junto a las personas que más lo quieren. Queremos, así que más es. Lo quieren, igual a la radioaudiencia, que tengan un buen día. Efectivamente, a raíz de las campañas que se están desarrollando, la UAFE está preocupada por estos financiamientos que podrían venir de manera irregular. Para esto hemos venido conversando con el CNE y es precisamente que en la siguiente semana vamos a suscribir ya un convenio de cooperación interinstitucional, lo que nos permitirá, en primer lugar, prevenir que las campañas podrían estar siendo financiadas de manera ilícita. Asimismo, el CNE tendrá la posibilidad de reportar cualquier elemento o sospecha que tenga sobre estos financiamientos a las respectivas campañas. Es un trabajo conjunto, interinstitucional, que lo vamos a venir realizando. ¿Qué reúne ese convenio para intercambiar prácticas de control? Pues, ¿no? Básicamente sí, tiene varios ejes. En primer lugar, está la capacitación a los funcionarios del CNE para que puedan detectar cualquier tipo de actividad irregular. Asimismo, contempla la posibilidad de que ellos nos puedan reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que nosotros podamos realizar nuestros análisis de manera exhaustiva. ¿Usted va a conocer el monto de aportaciones que van a recibir las respectivas candidaturas? Cuando se realiza un análisis financiero y económico, tiene que ser de carácter integral. Entonces, tendrá varios componentes. El conocer a cuánto han ascendido los montos asignados formalmente, y vamos a ver también cómo se pudieron haber manejado otros fondos
que no son los formales asignados por el organismo ¿Qué electoral. dudas ha establecido usted de comienzo? Porque para una investigación uno tiene que nuclear, digamos, inquietudes, dudas, escepticismos respecto a la procedencia de estos dineros. Estamos trabajando, usted conoce, me hacía referencia que debemos algunos informes. Lastimosamente, toda la información tiene que ser de carácter reservado, porque si el día de hoy yo anuncio hacia dónde, qué sospechas tenemos, más bien vamos a perjudicar cualquier tipo de análisis que estemos desarrollando. Ya, pero la contratación en los medios públicos y algunas iniciativas de connotación privada, donde vaya a usarse el dinero, va a haber una suerte de auditoría compartida. Son varias aristas, porque es un análisis integral a todos los componentes de una campaña lo que se va a realizar. Y una vez que se detectan alguna inusualidad, simplemente se tiene que reportar a la unidad y la unidad hacer el trabajo. El resultado de este trabajo tiene que ser remitido a la Fiscalía General del Estado para que inicien las respectivas investigaciones. El Código de la Democracia y la Ley Orgánica Electoral, ¿qué reglas se establecen, doctora Salazar? En este tema está... El 209, por ejemplo, que yo lo recuerdo. Exactamente. Tenemos las reglas claras y de dónde, cómo tienen que financiarse las campañas electorales. El trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico va a coadyuvar en ese trabajo que tiene que hacer el CNE directamente. Y esto es permitir la posibilidad de recabar aquellas denuncias cuando se hayan detectado financiamientos que sean fuera de lo que establece la normativa. ¿Y cómo piensan detectar excesos y, desde luego, establecer las sanciones con pruebas fehacientes de cantidades de dinero que pueden estar con el pecado de origen, inclusive insertándose en una campaña desigual y, digamos, atrapando decisiones previas de los votantes, especialmente en los niveles donde la ciudadanía es ingenua? Así es. Es ingenua. Así es. Existen varios niveles de análisis y también varias aristas. Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico, nosotros como competencia tenemos la obligación de detectar aquellas operaciones inusuales e injustificadas que se presenten en las cuentas, sean de los partidos, como de los movimientos, como de las personas que estén a cargo de estas entidades o de estas organizaciones. En el monitoreo, ¿cómo detectan los excesos de gasto? En el monitoreo se detecta haciendo un análisis de las declaraciones patrimoniales versus los movimientos que se cuentan en el sistema financiero nacional. También el Consejo Nacional Electoral, y estoy recordando al doctor Luis Verde Soto, en días anteriores este consejero decía que tenía información de que incluso hay dinero del narcotráfico inserto en el gasto electoral campañero de esta jornada. Hay que establecer... ¿Y ahí qué le pide usted al Consejo y al consejero? Hay que llegar a determinar. Precisamente esa es la intención de la suscripción de este convenio formal para que tengan la posibilidad de informar cualquier sospecha o información que tengan los consejeros del CNE y nosotros poder comenzar a realizar nuestro trabajo. Detectar excesos, establecer sanciones en caso de darse, son tareas del Consejo Nacional Electoral. Allí la presidenta Diana Tamaín ya tuvo acercamientos con la directora de Análisis Financiero UAFE, Diana Salazar, dice una crónica del diario El Universo de hace algunos días. La intención es, a través de la firma de un convenio, coordinar acciones para prevenir y detectar el uso de recursos ilícitos en las campañas o en el financiamiento de las campañas. ¿Usted tiene ya algunas presunciones? Perdona que le pregunte de esa manera. De esa manera.
Efectivamente, la nota a la que usted hace referencia es de hace varias semanas. Hemos venido trabajando y por eso es que hoy estamos anunciando que el convenio está listo, se lo suscribirá la siguiente semana y vamos a arrancar ya con el trabajo en conjunto que nos permita intercambiar la información que el CNE ya tenga previamente, que ya haya detectado, como lo referido por el consejero en días anteriores, y nosotros poder iniciar nuestro trabajo. Yo quería aspirar a que el doctor Luis Verde Soto le confiese a la directora de la UAFE qué tipo de información él tiene. No, no. Pero ese tipo de confesiones tienen que ser de manera reservada. Allá. Sí, usted le exige que sea de esa manera. No le exijo, le pediría amablemente que podamos mantener una reunión de forma reservada, porque exponer públicamente lo que usted decía puede hasta cierto punto poner en riesgo cualquier tipo de información. Incluso una de las formas como la unidad de análisis financiero y económico trabaja es de forma absolutamente reservada, protegiendo la identidad de los denunciantes, de tal manera de no poner en riesgo la seguridad o la integridad de estas personas. Doctora, este dinero potencialmente o seguramente ilícito, ¿no ingresa por el sistema financiero o sí? Digamos, de alguna manera disfrazado de dinero lícito. ¿Y cuáles son las responsabilidades de los bancos? Seamos claros y contundentes. Los bancos tienen que realizar lo denominado debida diligencia. En este caso, debida diligencia se llama. ¿Qué mecanismo? Por ser de mayor riesgo es una debida diligencia ampliada. Realizar verificaciones, conversaciones, obtener información, documentación del origen de los fondos que estarían ingresando en las cuentas. ¿Y por qué? Para cuidar la reputación precisamente del sistema financiero. No creo que una entidad quiera verse empañada por haber recibido en sus cuentas dinero que luego podría ser objeto de una investigación. Entonces, la responsabilidad que tiene el sistema financiero, y no solamente el sistema, los bancos, llámense los bancos, sino todos los sujetos obligados, es de verificar. Y en el caso en que detectan, por ejemplo, actividades políticas, se eleva el riesgo y tienen que hacer una debida diligencia mayor. ¿Cómo controlan o monitorean ustedes las aportaciones de mal signo, pero que aparecen naturalmente hacia las candidaturas y campañas como contribuciones de dinero lícito? Incluso viene con una especie de sello de garantía de la banca. Las cuentas que se aperturan precisamente para el gasto electoral tienen que pasar por el monitoreo de UAFE. Y entonces ahí puede aún haber dineros ilícitos. Ese justamente es el reto. Y para eso es la suscripción de este convenio que nos permite intercambiar la información. El CNE nos va a informar cómo está regulado, reglamentado, y cuando se detecten aquellas operaciones nos van a poner en conocimiento para que nosotros podamos realizar nuestros reportes de manera ampliada e integral. Ustedes pueden cruzar información, como sugería Mauricio Alarcón, de una de las fundaciones destinadas a este efecto cívico de control ciudadano, una fundación Ciudadanía y Desarrollo que maneja Mauricio. Decía que entre el SRI y la UAFE pueden compartir información. ¿Eso es procedente? No solamente con el Servicio de Rentas Internas, en nuestras bases de datos, nuestra base de datos está alimentada por varias instituciones públicas y privadas que nos permiten tener una información de manera global de las personas naturales y jurídicas que tienen actividades financieras y económicas en el Ecuador. Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, decía asimismo que el organismo sí tiene la capacidad técnica, pero
no está de más los convenios interinstitucionales para perfeccionar esta labor, como ya se dio en anteriores procesos en que se firmó, por ejemplo, con la Contraloría General del Estado, el control y el uso de recursos. La Contraloría también puede ser partícipe en la triangulación de su seguimiento. La Contraloría es una entidad realmente importante en nuestro trabajo y que nos aporta. Precisamente suscribimos también otro convenio. Usted me va a decir, está de convenio en convenio. Sí. Pero a simple vista, este convenio nos permite y nos da la viabilidad para poder transmitir e intercambiar la información. Básicamente, la unidad de análisis financiero y económico se tiene que nutrir de la información que contienen todos los organismos, llámese Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas, SENAE y todos los organismos que alimenten nuestra base de datos de tal manera que nuestros reportes sean válidos y aporten para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. ¿Usted cree que están conscientes los respectivos dirigentes de campañas de que están siendo adecuadamente monitoreados para que después no vengan reclamos a manera de acusar de retaliaciones o de persecuciones, porque está de moda? La información es importante. Deben estar escuchando hoy mismo. El convenio que se va a suscribir con el Consejo va a ser público también, de tal manera que ellos estén conscientes y tengan la responsabilidad de que en el caso en que incurran en alguna conducta, pueden ser objeto de un análisis. ¿Cuáles son las cláusulas claves con el Consejo? Las cláusulas claves del convenio. Del convenio, como le había indicado, reitero, es capacitación a los funcionarios para que permita la detección y también la transmisión de la información desde el CNE hacia la UAFE en los casos en que ellos ya hayan detectado. Por ejemplo, este anuncio del doctor Verde Soto ya va a poder ser transmitido de manera formal por el tema de este convenio. El expresidente del Consejo Nacional Electoral, su experimentado tránsito dilatado, en algunos casos de Medardo Leas, nos servirán tal vez con estas intervenciones que nosotros logramos rescatar en días anteriores. Doctor Medardo Leas, usted nos decía. Los dineros que realizan los aportes a campaña, no les calificaría de dinero en narcotráfico, pero sí dineros que son aportes no registrados legalmente. Porque ¿quiénes aportan a una campaña? Aportan los que tienen interés, por ejemplo, en el control de los contratos en el municipio o en la prefectura. Entonces, ellos son los que están aportando. Ellos ya ven que a futuro tendrán un buen negocio, por ejemplo, para el control de tal obra, y son los que aportan. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en Quito, de que una empresa constructora de pronto nombra a un ingeniero a que sea el director de obras públicas. ¡Qué coincidencia! Y ellos son los que manejan todos los contratos. Ese dinero siempre ha habido. ¿Por qué? Porque ha sido imposible controlar, por ejemplo, ciertas cosas. Ahora la ley dice que la contratación en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias es financiada por el Estado a través del Consejo Nacional Electoral. Pero ustedes están viendo, por ejemplo, el anterior fin de semana, hubo 5 shows con tarimas, orquestas y muchos artistas que presentaron una cantidad de candidatos. Entonces viene la pregunta, ¿dónde salieron los fondos? Porque también hay un tope. No pueden invertir más de lo que ya reguló y señaló el Consejo Nacional Electoral. Se dice, por ejemplo, que un candidato en Quito tiene que invertir, si quiere ganar, como $5 millones para la alcaldía. Y el monto autorizado por el Consejo Nacional Electoral no llega ni al 10%, no llega ni siquiera a los $400,000. Esas son las distorsiones. Tiene que haber un responsable de la campaña, un responsable económico, una sola cuenta, debe haber contabilidad. Entonces es muy fácil descubrir estas inversiones muy grandes que no han sido reportadas al Consejo Nacional Electoral. O sea, ahora todo está controlado. Y, doctor Verde Soto, si usted ya está con el tiempo y en las condiciones para poder darle a conocer cuáles son sus temores de una vez por todas, aprovechando la gentil comparecencia de UAFE a través de su directora general, la respetable Diana Salazar, que está presta a escucharle
sus escepticismos y sus dudas o temores de que hay o pueden haber erogaciones de mafias, de organizaciones narcotraficantes o cosa por el estilo, que podrían incidir y están interesados muchos ladronzuelos o ladrones grandes, gigantes del erario nacional en ubicar la mayor cantidad de sus copartidarios en puestos claves, especialmente en ese consejo que usted sabe va a manejar una institucionalidad muy, muy significativa. Entonces, sabemos que la imaginación social este momento se prende en Europa, ¿no? Esta gente debe estar interesadísima en colocar todito 5, y entonces estarán dispuestos a convalidar egresos o a diseñar una estrategia de gasto electoral que ustedes están llamados a prevenir a organizaciones y a estamentos como UAFE para que se ejercite un control severo de estas erogaciones. Así es que le insisto, consejero, tenga la bondad, ¿por qué usted cree que dinero del narcotráfico podría infiltrarse a las campañas electorales y los otros dineros no les toma en cuenta a usted? ¿Los que se robaron en la época del Correato? Buen día a la mesa que está asistiendo a tu radio, Gonzalo. Mira, lo que he presentado hace pocos días es el informe realizado luego de un trabajo de campo de investigadores de mi consejería en algunos lugares del país. Hicimos primero una selección de provincias de frontera, luego seleccionamos algunas provincias especiales y ahorita dentro de ellas seleccionamos a un cantón y a parroquias específicas. Lo que se ha hecho es, básicamente, a partir de observación de campo, establecer qué procesos existen mediante los cuales se filtra dinero presumiblemente ligado al narcotráfico, que va más allá del dinero irregular al cual se refería Medardo, y que estrategia develaría la penetración de este dinero alrededor de determinadas candidaturas. La observación nuestra no tenía por objetivo, ni tiene, ni el informe consta, casos específicos. Lo que se propone en el informe es esto que se conoce como procesos, es decir, las modalidades, cómo operaría, porque nuestro interés es alertar, obviamente, las mismas organizaciones que tienen que ver con el control de estos recursos, a la misma Consejo Nacional Electoral y fundamentalmente a la ciudadanía, para que asuma responsablemente las decisiones en torno a su voto, denuncie los casos que pueda haber. Para ello se ha abierto una ventana dentro de la página web del Consejo Nacional Electoral y firmaremos en los siguientes días un convenio que ya se encuentra terminado de negociar y de afinar entre las partes con la Fiscalía General del Estado, que pondrá a cargo un fiscal electoral que permita hacerse cargo de estos casos mientras dura la campaña. Obviamente, todo este proceso ocurre mirando en que muchas veces quienes hacen este blanqueo de capitales alrededor del tema electoral no necesariamente son quienes se realizan como candidatos, más bien coauspician candidatos, son formas de clientelismo nuevas que se están dando y que permiten que ese dinero ilícito pueda blanquearse, este dinero ilícito pueda penetrar y sobre todo cumplir un ciclo de entrada sobre el corredor de transmisión de droga. Básicamente, como ustedes saben, en principio los narcotraficantes tratan de plegarse sobre las orillas de sus corredores, ganando adeptos a través del consumo. Posteriormente se instalan sobre determinados puntos de la fuerza pública para debilitarlas y flexibilizarlas, y posteriormente tratan de lograr el control territorial a través de las instituciones locales. Es esto lo que hemos detectado, es esto lo que alertamos de la ciudadanía, es esto lo que pedimos a la ciudadanía, a los ciudadanos en general y a los grupos de distinto tipo de organizaciones sociales que alerten para poder, a partir de los procesos que hemos detectado y que expusimos detalladamente en la presentación de este informe, para que denuncien y puedan llegar hacia la Fiscalía. Notable es también la posibilidad de que muchos candidatos
o algunos donantes de campañas puedan pasar hacia la UAFE y esta puede controlar lo que ocurre. Se trata exactamente de esto. El informe fue entregado, el informe debe estar ya en la Fiscalía, porque esa fue la decisión que tomó el Pleno, de que las siguientes 12 horas vaya directamente a la Fiscalía, debe estar allí el informe, y supongo que está allí, y básicamente la invitación que hacemos y que hago es de que todos utilicemos estos mecanismos detectados para poder denunciar lo que puede estar ocurriendo a nivel local. Lo más grave que puede ocurrir al país, lo más grave que el daño que se puede hacer, no solo a la política, sino a los ciudadanos concretos, es justamente este control en el territorio que podría ejercer estos dineros irregulares. Me permite, Gonzalo, que me retire, lastimosamente, como les anuncié, yo tenía Tranquilo, está bien. a una reunión este rato en una radio, pero con cualquier momento que tú quieras podemos conversar sobre el tema. Desde luego, siempre usted es tan generoso con los medios de comunicación colectiva. Muchas gracias, consejero. La UAFE tiene este momento una intencionalidad y tiene también un cronograma de indagaciones que la ha puesto ya en práctica. Tampoco es procedente que le pregunte hacia dónde va la trama o el plan estratégico de investigación. Por eso es que la pregunta se encierra a lo que la gente debe estar pensando. ¿Cuál de las fiscalías tiene mayor responsabilidad en estos trotes en los que estamos inmersos todos los ecuatorianos y en donde naturalmente pueden darse erogaciones, obsequios, concursos de dineros mal habidos, repito, mal habidos, y sería el colmo de los colmos, que el dinero robado sirva para engatusar a la gente en la intención de voto. Esto tiene que oír también la comunidad. ¿Qué le pide usted a la comunidad, doctora Salazar? Yo le recomendaría a la comunidad que reflexione su voto, que conozca realmente quiénes son los candidatos, quiénes están detrás de esos candidatos. Podemos nosotros darnos cuenta cómo piensan aquellas personas que se presentan hoy como la opción para ser elegida este 24 de marzo. Sin embargo, a través de estos discursos sabemos cuáles serían las intenciones reales. Pero son desconocidos con plata. Son desconocidos con plata, sin embargo, la responsabilidad y los medios de comunicación también serán de gran ayuda para que nos ayuden a conocer a estas personas, a estos desconocidos, a hacerlos conocidos, porque en ellos nosotros vamos, ¿no?, a depositar nuestra confianza para este siguiente periodo. ¿Y la trayectoria de dónde la ubicamos? ¿Qué institución nos puede ayudar en el seguimiento de su trayectoria ciudadana, política y administrativa? Se puede realizar un barrido, por ejemplo, de fuentes abiertas para poder conocer qué es lo que han hecho a lo largo de su vida. La herramienta sería el Internet, ¿tal vez? El Internet es lo que está a mano, claro, a disposición de todos los ciudadanos, poder descubrir con quién se relacionaban anteriormente. Porque claro, hoy no conviene salir junto a una u otra persona. Sin embargo, hay que ver en el pasado cómo se manejaron. Eso será muy importante para que nos pueda dar una visión clara de quiénes pretenden ahora venir a formar parte del Estado. Saliéndonos un poquito del esquema electoral, ahora le queremos preguntar comparativamente. La Fiscalía General, denominada subrogante, y ese es el nombre propio que debemos utilizar, está investigando más o menos cerca de 1,000 casos de corrupción, 900 y piquito de casos de corrupción. Estas causas permanecen en la fase de indagación. Muchos se demoran en la indagación. Por ejemplo, nos hemos dedicado a concreciones de peculados, graves peculados, por ejemplo, en las empresas chinas, en las empresas
más significativas del área eléctrica. Unos que salen a favor del área eléctrica, otros que están en contra de algunas empresas. La burocracia, especialmente gerencial, nueva y antigua, profesional y oportunista o defectuosa, quieren engañar a la gente como que hay intereses creados en torno a estos nichos de corrupción en los que eventualmente a través de los procesos de concesión pueden encerrarse también manifestaciones en las cuales yo voy a tener una conversación precisamente con el asesor presidencial y otros personajes en contados instantes, especialmente opinadores y periodistas de talla, académicos significativos, que se han ocupado de investigar estos temas. Entonces, entre Guafe y la Fiscalía General hay distancias en cuanto a las disponibilidades de una institucionalidad o de recursos o de apoyos de carácter normativo que le den a usted mayor obligación o menor obligación y que también usted no ha arrancado ya con circunstancias ya concretas, nos dio indicios, usted 10 indicios nos dio usted en contra del detenido ex vicepresidente Glass. Estoy recordando, esto fue el 21 de agosto del año 17 y estamos caminando a agosto del 19. Se incluían declaraciones de Ricardo Rivera en la que se menciona las iniciales JG. Esto aparece en una delación que obtuvo la Fiscalía y una parte le dice al ex ejecutivo de Odebrecht y actual cooperante de la justicia brasileña, el célebre ya José Santos, lo siguiente: ok, hasta ahora JG no confirmó la reunión porque está fuera de Quito, pero te va a recibir el lunes o martes. Ya hablé con él, pero es urgente, le dice el tío, respecto de la aquiescencia de su sobrino para recibir al tramitador y al entregador de coimas, gigantescas coimas de esta empresa brasileña. Había otro indicio, versión rendida por Carlos Villamarín, en lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la CENAUA, que es otro tema, era el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos quien definía qué proyectos debían ejecutarse y dependiendo del financiamiento de ellos disponía a qué empresa se debía llamar para los diferentes concursos. Había un informe técnico pericial como otro indicio de audio, video y afines. En la transcripción del audio se lee la frase que es atribuida a Ricardo Rivera, en diálogo con el delator José Santos. El tío del vicepresidente dice, ya ok, 3 cosas así rapiditas, quiero que me ayudes, necesito plata para la campaña de Vidrio. Ya sabemos todos quién es Vidrio. Y así se incluye la transcripción de información que se encontraba en pendrive entregado por el cooperador 1 a la Fiscalía General. Se incluye una credencial de designación de Jorge Glass como vicepresidente. El documento fue facilitado por el Consejo Nacional Electoral. Se incluyó un oficio remitido por la Vicepresidencia de la República en el que se remite el listado de personas que han laborado en el despacho de la vicepresidencia. Se incluye la versión rendida por Jorge Glass. Y aquí hay muchísimas cosas, ¿no?, que sería dilatado leerlas, pero que son comprobaciones fieles.
y se incluye copia certificada de un decreto, el número 15 del 4 de junio del 2013, en el cual se encarga al vicepresidente constitucional de la República la coordinación, control y supervisión del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos. Hay también la copia certificada del acta de posesión del Contralor Carlos Polis. Hay un informe pericial suscrito por Juan Sebastián Grijalva en un disco duro entregado para el caso. Todos estos indicios se quedaron en eso y la pregunta que nos formulamos todos es: ¿de quién es la culpa? Esos indicios alcanzaron el valor de prueba cuando fue sentenciado ya el ex vicepresidente a 6 años. Hasta ese momento, esos fueron suficientes elementos para desplazar la investigación hacia la Fiscalía General del Estado, que el fiscal general de ese entonces tome la decisión de vincular al ex vicepresidente y en su momento que estos elementos alcancen el valor de prueba cuando fueron presentados ante el tribunal. Ahora bien, usted dirá, solamente asociación ilícita. ¿Y qué pasa con los peculados? Claro. Pues para poder realizar una imputación por peculado necesitamos un informe de Contraloría. La Contraloría General del Estado viene realizando un trabajo excepcional en estos últimos meses y estamos seguros de que ellos están trabajando ya para aportar con este informe con indicios de responsabilidad penal que permita dar ese paso más adelante. ¿Qué es lo que la ciudadanía espera? No solamente el delito medio, sino ir hacia los delitos fines que fueron también ya comprobados en la respectiva audiencia de juicio. Uh-huh. Hay un video que pone a prueba la impunidad de Alexis Mera, por ejemplo, pero no obstante los escritos, visiones y exigencias que comunicadores como Martín Pallares han definido necesario y han conectado los 4 pelagatos a Alexis Mera con pruebas fehacientes, la Contraloría General y tampoco la UAFE ha dado pasos más concretos, ¿o cuál es la diferencia que usted podría establecer? Este video que ha circulado en las últimas semanas no es nada nuevo, Gonzalito, sino que en las delaciones que entregó José Santos, existe una parte que tiene que ver con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Nosotros realizamos también nuestra respectiva investigación en su momento y se llegó a determinar en el propio testimonio del señor José Santos, que lo rindió ante la Corte Nacional de Justicia, bajo un testimonio juramentado, en donde él en una parte establece y dice: hubo un abogado que concurrió a nombre del señor Alexis Mera y solicitó dinero. Pero hay una parte especial, específica, que no sé si los medios de comunicación la pueden recoger, y dice: yo no llegué a comprobar que ese dinero fue a manos del señor Alexis Mera, porque el abogado era un abogado hasta cierto punto hábil que pudo haber pedido a nombre de él. Ahora, el reto está en llegar a determinar hacia dónde se fue ese dinero que fueron depositados en cuentas de varias compañías que se encuentran en el extranjero. Se aperturó en su momento la investigación previa, no es que cuando tuvimos conocimiento no se hizo nada. Existe una investigación previa aperturada para llegar justamente a identificar qué pasó con esos fondos que fueron depositados por esta compañía brasileña en una compañía offshore y hacia dónde fue. ¿Quién fue el beneficiario? El video que ha circulado además es respecto de otro funcionario que, si ustedes se dan cuenta, es un tercero, porque él era el jerárquico superior del señor Santos, pero quien realizaba los acuerdos con los funcionarios era el señor Santos, y el testimonio de él está ahí. Todas las delaciones del señor Santos fueron objeto de investigación. No quedó nada oculto, no quedó nada en carpeta que ahora pueda decir
se llega a descubrir algo. Es más, en el testimonio, cuando él lo rindió ante la Corte Nacional de Justicia, se realizó una especie de checklist. Cada uno de los puntos que fueron señalados por el señor José Santos fueron ya materia y objeto de investigación preliminarmente en el año 2017. Pero usted le formuló en concreto como 13 preguntas en la comparecencia ante la Fiscalía. Por supuesto, el señor Alexis Mera concurrió a rendir sus versiones, entonces no es que no se hizo nada. Es más, al culminar la instrucción fiscal por asociación ilícita, se derivó una investigación personal para identificar estos fondos hacia dónde fueron. Entonces, lo que resta acá es continuar con esas investigaciones, sumar, sí, el tema de este video que ha aparecido ahora, que está circulando, pero que, reitero nuevamente, no es noticia nueva. Nosotros ya lo investigamos en su momento. Y se tendrá que incorporar, no el video, porque el video no puede ser elevado a categoría de prueba, cuando sea presentado a los ante los jueces. ¿Por qué no? Porque las reglas para la presentación de pruebas tiene que ser clara. Entonces, si nosotros queremos incorporar como prueba el testimonio del señor Mameri, queda medio subjetivo de que tiene que ser clara. ¿Un video no es claro? No me refiero a eso, sino que el testimonio tiene que ser personal. Tiene que ser personal por parte del señor Mameri. Entonces, la Fiscalía tendrá que solicitar una asistencia penal internacional para receptarle el testimonio, como receptamos el testimonio del señor José Santos. Todos los medios de comunicación pudieron escuchar el testimonio que rendía desde Brasil y que eso sí sirvió como una prueba contundente, prueba directa para poder obtener una sentencia. ¿Y en qué para eso? En que hay que continuar con ¿Qué prosigue? ¿Qué prosigue? Hay que continuar con las investigaciones, hay que hacer acercamientos con las autoridades brasileñas. ¿Qué investigaciones deberían continuar? Perdone. Bueno, no puedo sugerir qué investigaciones tienen que continuar. Yo no formo parte de la Fiscalía en este momento, sino formo parte de la Unidad de Análisis Financiero y yo puedo dar cuenta de mis actuaciones. La Fiscalía General del Estado es una institución con mucha experiencia que tendrá la capacidad de decidir qué es lo que prosigue, cómo puedo yo sostener un caso ante los tribunales, porque los casos se los tiene que sostener en los tribunales y con pruebas fuertes, con pruebas directas, de tal manera que sean irrefutables. Este momento es una suerte para el país que las dos fiscales de la unidad, que es usted, una unidad significativa, muy importante, que maneja casos claves, pero frente a la Fiscalía General, con una subrogante que también está aspirando a quedarse como titular. Ella está utilizando algunos mecanismos en la sombra, yo no los puedo definir adecuadamente, pero los comunicadores nos damos cuenta de que ella naturalmente tiene interés, más sus patrocinadores de presencia en la Fiscalía General subrogante, tienen interés, tremendo interés, de que ella se quede como fiscal general de la República. Analizar cuál es la persona que debería quedar, yo he intentado hacer aquí y todos coinciden que lo más importante para el país, lo más sabio y especialmente lo más conveniente para el interés público sería su presencia en la Fiscalía. Hay un entorno de adhesión que yo siempre lo pondero y yo no me siento un partidario por el paisanaje que nos manejamos, perdona que le diga de esa manera, pero en esto tenemos que ser sumamente delicados. Pero claro, yo estaría muy, muy satisfecho con esa definición final. Pero la señorita fiscal subrogante está casi acusada de que le gesta a usted una práctica media
media complicada a través de una instrumentación ejercida por otros actores que también están interesados en que usted no vaya a ocupar esas funciones y que se quede en la UAFE. No sé. Pero, ¿qué siente usted de parte del actual fiscal subrogante a esta hora del partido? Bueno, usted ha mencionado cosas que son muy importantes. Los medios de comunicación son muy inteligentes y alcanzan a ver cuáles son las estrategias de todos los frentes. Se están gestando, no me atrevería a se están gestando temas por parte de grupos realmente poderosos que están preocupados porque una u otra persona pudiese llegar a la Fiscalía General. Yo quisiera que estemos conscientes que estamos dentro de un proceso de selección. Es un concurso público de méritos y oposición. Y ahí habrá que ganar el que mejor condición tenga, quien mejor carpeta tenga, quien mejor nota en el examen obtenga, quien pueda sostener un examen oral, pero también el Consejo de Participación tiene una posición muy importante ahora. Llegar a develar quién está detrás de quién. Es más o menos como las candidaturas que estábamos hablando anteriormente, que nos podemos presentar como ciertos personajes, pero hay que ver quién está detrás de qué y con qué intenciones. Yo solamente espero que sea lo mejor para el país. Yo me presenté al concurso de méritos como una deuda para la ciudadanía, porque las personas tienen esperanza y fe en que esto puede cambiar. Y no importa el lugar en donde me encuentre, sea en la UAFE, sea en el libre ejercicio profesional, sea desde la Fiscalía, yo seguiré aportando para mi país, porque es una responsabilidad de todos. Usted ya pudo darse cuenta que han comenzado a circular videos injuriosos, pues es uno más. Yo me preocuparía cuando aquellos grupos que están detrás de todo esto me den espaldarazos y me da cuenta de que estoy en el camino correcto. Por ahí se teje que he beneficiado al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si lo hubiese beneficiado y sostuvimos una acusación que obtuvo una sentencia de 10 años de cárcel, imagínese qué le habría esperado al ciudadano. Es la máxima pena que en lavado de activos se puede obtener en el Ecuador. Y el Ecuador es el único país a nivel sudamericano que logró obtener una sentencia en esta trama contra el FIFA Gate. Por ahí se escucha también un caso relacionado con el oro, que hemos realizado una detención arbitraria. Todo el debido proceso se lo realizó bajo el control de los jueces. Qué bueno que lo explique, Diana. Bajo el control de los jueces. Una detención arbitraria significa que una persona fue privada de la libertad sin una orden judicial. Nosotros fuimos absolutamente cuidadosos del debido proceso. Tanto es así que en esa nota consultiva que por ahí está circulando y que déjeme decirle, era reservada y que exclusivamente la Fiscalía General del Estado tenía acceso a ese documento y ahora lo han filtrado, en el párrafo 65 indica la investigación realizada desde la ciudad de Quito, es decir, liderada por Diana Salazar, porque así lo tengo que decir, fue llevada conforme las reglas de la investigación procesal. No se llega a determinar que hubo uno u otro fallo por parte de la Fiscalía. Se dice también que se ha beneficiado al prefecto Baroja con informes de responsabilidad. La UAFE no emite informes de responsabilidad penal. La UAFE remite reportes de operaciones inusuales e injustificadas. Cuando nosotros encontramos operaciones ilícitas. Entonces, son cosas, es una suma de información vaga, mentirosa, injuriosa, con el único ánimo de ensuciar el nombre de Diana Salazar. La tranquilidad que me queda es que no tienen nada que decir. Entonces tienen que inventar un montón de cosas que no vienen al lugar. Informo también a las personas que realizaron ese video que la Unidad de Análisis Financiero y Económico no tiene subdirector. Tienen una información errada. Tiene un director general y en los casos en que la directora no se encuentra, se subroga a cualquier funcionario. No tiene un subdirector. Y me parece que
creo que eran 3 o 4 puntos que ellos manifestaban, pero principalmente que me van a aperturar una investigación previa, pues ya me denunciaron también por un reporte de operaciones inusuales e injustificadas. ¿Y en qué quedó aquello? Por falsa incriminación al lavado de activos, pues nos estamos defendiendo porque nosotros tenemos la verdad. Y si nosotros nos hemos equivocado por cumplir nuestro deber, no de mala fe, no con dolo. Si hoy me aperturan una investigación previa por detención arbitraria, pues tendrá la Fiscalía que probar que yo he detenido a una persona sin una orden judicial. A veces colisionar no es conveniente, colisionar y hacer un seguimiento a los dimes y diretes. Usted se silencia en ocasiones, pero lo hace de una manera en donde no oculta nada, sino que deja la reflexión social, Así es. las cosas que se instrumentan. Y una vez que la ciudadanía ha reflexionado, yo salgo a dar respuestas. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Yo agradezco realmente todas las muestras de solidaridad y lo único que hacen es fortalecer y decir, estamos en el camino correcto y vamos a seguir hasta donde Dios quiera que sigamos. No los hombres, no la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. Y ¿A quiénes no les interesa que usted llegue a la Fiscalía General? A quienes les interesa cortar el camino de Diana Salazar en cualquier lugar donde esté, pues aquellos grupos que están cometiendo Correa, por ejemplo, ilícitos. Usted puede llegar a determinar, usted es un hombre muy inteligente Alexis Mera, por ejemplo. Y usted sabrá definir a qué persona no le interesa que lleguemos. O también aquellos que tienen resentimiento, que se encuentran 6 años privados de la libertad y que ostentaron el más alto cargo en el Ecuador. O aquellas personas que durante toda la vida fueron impunes y solamente cuando nadie confiaba en Diana Salazar, cuando nadie le conocía, hicimos un trabajo en silencio, de hormiga, y hemos logrado el resultado que ahora está a la vista. Los sobornos de Odebrecht comprometen a Alexis Mera ya en forma definitoria desde su lado, le preguntó. El señor Alexis Mera formó parte de las delaciones que entregó el señor José Santos. Fueron realizadas las investigaciones, de hecho está aperturada una investigación que hay que continuar y cuando se tengan los elementos suficientes, pues la Fiscalía General del Estado tendrá que decidir si procede una acusación o procede un archivo de la causa. Y este otro que los pelagatos anotan, que me parece buena nota, el Topic vende a Glass para salvarse. ¿Está funcionando esa estrategia? Qué bueno, que me toca ese tema porque también es algo que quedó flotando en el aire. ¿Qué pasó en el caso del señor Topic? El señor Topic concurre al Ejecutivo, a la función ejecutiva, para decir quiero cooperar con el Estado. ¿Cómo quiere cooperar con el Estado? Después, y me voy a atrever a decir ahora, después de haber golpeado las puertas de la Fiscalía. Cuando el señor Topic concurre, le decimos la forma de cooperar con el Estado, toda vez que nosotros, con la función ejecutiva, toda vez que nosotros no somos el ente judicial para ofrecer una cooperación eficaz, la manera es que recuperemos esos fondos, porque esa es una de las labores y de las funciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Luego de varias conversaciones, no tengo que revelar cómo se logró llegar a determinar y a obligar al señor Topic a consignar, a que él oferte la consignación. Pero esa oferta luego tiene que ser elevada y pasada a la Fiscalía General del Estado. A partir de ese momento, ¿cuál es la función de la Fiscalía? Obtener una orden judicial por parte del juez para que permita la consignación de esos valores. Habrá que preguntar, como la investigación es reservada, si es que este ejercicio ya se realizó. Desde el Ejecutivo se cumplió con nuestra labor, que es poner a disposición de la Fiscalía una prueba directa. Quienes conocen y manejan lavado de activos sabrán lo difícil y complicado que es obtener pruebas directas en este caso. Hoy, con esa aceptación, con esa oferta, el caso relacionado del señor Topic con lavado de activos cuenta con una prueba directa. Si esa oportunidad no se la aprovecha procesalmente, pues ya no es responsabilidad desde el Ejecutivo. Doctora Salazar, y finalmente el Consejo de Participación
está pidiendo una vinculación de Glass en el caso de la refinería del Pacífico. Quisiéramos nosotros que usted nos dé una visión, digamos, de lo que puede ocurrir con el tema de la refinería del Pacífico, que es un elemento, un caso, un escenario donde las cosas se consumen, digamos, es alguna... no, me cierra la puertita. Se busca distorsionar de alguna manera el empeño que ha tenido el doctor Julio César Trujillo en el esclarecimiento de este caso a través del Consejo. No creo que se quiera tergiversar. Como todos conocemos, la refinería del Pacífico es uno de los proyectos que se han visto empañados, plagados por actividades irregulares. Es importante la labor que está realizando el Consejo de Participación porque es una de las competencias y una de las actividades que estableció el mandato. Investigar estos casos emblemáticos de corrupción. Ahora la labor queda en manos de Fiscalía General del Estado para que puedan acoger aquella denuncia que debe haber realizado muy coherentemente la investigación realizada desde el Consejo de Participación. Si usted llega a la Fiscalía General, si Dios permite, como usted dice, y qué bueno que diga el pueblo ecuatoriano también, así es, en asocio con su exhorto al divino, a nuestro juez Supremo. Así es. ¿Qué tendría usted que hacer frente a estos casos? Y por eso el temor manifiesto que primero exhiben. hay que leer, hay que ver con qué elementos se cuentan. ¿No ha leído usted lo suficiente? No he leído el caso porque el caso fue entregado a la Fiscalía General del Estado. No le corresponde a la Unidad de Análisis Financiero en este caso. Pero por curiosidad, ¿qué idea tiene en el tema de refinería del Pacífico, algo pudimos ya ojear cuando investigamos el tema Odebrecht, claro, porque fue uno de los proyectos señalados por el delator que fueron producto en donde ocurrieron también sobornos. ¿A usted le dijo? Entonces, algo ya se conoce y en primer lugar hay que llegar. Y una vez que se esté ahí, hay que analizar, hay que priorizar los casos que existan y este es un caso emblemático para el país, emblemático del Consejo de Participación y hay que dar respuestas a la ciudadanía. ¿Pero qué nos deja comprometiendo en el caso de que usted llegue a la Fiscalía General, que es la aspiración? Seguir trabajando como siempre lo he realizado, no importa si es desde la Fiscalía, desde donde esté, yo voy a seguir aportando para un Ecuador mejor. ¿Con qué herramientas? Con las herramientas humanas, tecnológicas y que se tengan. Y no quejarse, porque no se trata de decir es que no tengo elementos, es que no tengo presupuesto, es que no puedo. Con lo que se tenga, se tiene que actuar. Así tiene que ser. ¿Se puede actuar? Cuando se quiere, se puede. Buena nota. Muchas gracias. Diana Salazar, directora de la UAFE, honró este programa de noticias y orientación. Muchas Muy gracias. buenos días. Gracias, Gonzalito. Gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es